Bueno, Dios les bendiga a todos. La semana pasada nosotros empezamos, hicimos el segundo tema sobre la confianza en Dios. Y yo quisiera hacer digamos, en este tema, una conclusión, para que tengamos una idea clara y sobre todo para que podamos entender el vínculo que hay entre las leyes de la salud y el mensaje profético, que en realidad es el Evangelio eterno. Entonces, voy a buscar la presentación. La mayoría de el haberlo presenciado es como un virus de una conciencia. Y aunque hable con el creador. Creo que alguien que está asistiendo a otro estudio y tiene el micrófono abierto. Sí, por favor, pudieran ser. Agradeceríamos. Muy bien. Entonces no voy a tocar los textos que tocamos la semana pasada, pues habíamos visto una cantidad de cosas. Yo quisiera que esto fuera una conclusión con algunos textos de la Biblia, pero sobre todo el objetivo es de que podamos hacer una discusión en torno a este tema. Bueno, ahora, la confianza en Dios es un asunto de conocimiento. Ese es el punto que yo quisiera resaltar. ¿Por qué piensan ustedes que es un asunto de conocimiento? ¿Por qué creen ustedes que yo digo que es un asunto de conocimiento, más claro? A ver, Porque no puedes confiar en alguien que no conoces. muy bien, perfecto. Raimundo, nosotros no nos conocemos todavía, ¿verdad? Sí. Apenas y bueno, hemos hablado un poco a través del estudio. Hermana Cindy, yo pienso que con la De- hermana Cindy nos conocemos mucho mejor, ¿no? ¿Cierto? Sí, Hermana sí. Cindy. Bueno, ahora, hermano Raimundo, imagínese que usted nunca me ha visto, nunca ha oído hablar de mí, no tiene ninguna referencia de mí. Yo soy un perfecto desconocido. Yo me acerco y yo le digo, hermano, yo le digo, yo necesito dinero y yo sé que usted tiene dinero y necesito que por favor me preste $50,000. Y usted los tiene, hermano, Ya. pero usted no me conoce. Yo soy un desconocido. Dígame sinceramente, ¿usted me los prestaría? Sinceramente no. Si fuera menos, sí. Ahora también. Por eso la puse alto, por eso la puse alto. Sí. Ya, Y sí, pues por esa cantidad no. claro. Ahora le hago la misma pregunta a Cindy. Cindy, Dígame. nosotros nos conocemos, bueno, no hace mucho tiempo, pero ya hemos intercambiado bastante y nos conocemos un poco. Pero imagínate que nos conocemos aún más, ¿ok? Somos amigos ya y Ajá. nos tenemos mucha confianza y todo eso. Y digo, mira, Cindy, resulta que yo necesito pagar un terreno para hacer un proyecto, para, mm, para construir una escuela de profetas. Y me faltan $50,000. Si tú tienes $50,000, es que tú me los podrías prestar. Sí, yo te las dono. Entonces, imagínate, no tan lejos. Exacto. Ahora, la pregunta clave es, ¿qué hace la diferencia entre las dos decisiones? Uno dice no y el otro dice sí. Como lo dijo Raimundo hace un rato, es el conocer. Entonces, es un asunto de fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Eh, Cindy, no es una donación, es un préstamo y yo me comprometo a pagártelo en 6 meses. ¿Ok? Ok. Ahora, como tú me conoces, entonces
tú puedes estar segura de que yo te voy a devolver ese dinero, ¿sí o no? Sí, Es así como funciona la cuestión. Entonces, Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Nosotros podemos darle algo más precioso a Dios que $50,000. Dios nos pide que le demos nuestro corazón. Y solamente le podremos dar nuestro corazón, que es el bien más precioso, el objeto más precioso que podamos tener, la cosa más preciosa que podamos tener en nuestro corazón. Solamente se la podremos dar a Dios si lo conocemos. Esa confianza es la certeza de lo que se espera. Le damos el corazón y Dios promete darnos la salvación. Y es la convicción de lo que no se ve, porque lo prometió. Entonces, la confianza en Dios es un asunto de fe. Es la última de las reglas, de las leyes de la salud que cita Elena G. White en los textos que vimos la semana pasada. ¿Sí o no? Y esa confianza en Dios se puede traducir por la fe. Pero, ¿qué es la fe? Yo quisiera en este estudio desarrollar un poco el asunto de la fe, porque vamos a ver que la fe implica algo que verdaderamente tiene un impacto positivo en la salud. Pero también vamos a ver qué es la base de esa fe. Eh, si analizamos el texto de Jeremías 24:7, no sé si alguien desea leerlo, por favor. Jeremías 24:7, está en pantalla. Yo lo leo. Gracias. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Ujú. Entonces, ¿cuál sería la palabra clave, Beatriz? Gracias por la lectura. ¿Cuál sería para ti la palabra clave que podríamos sacar de este texto? Sería, les daré corazón para que conozcan, conocimiento. Es el conocimiento, ¿cierto? El conocer. Entonces, el conocimiento de Dios. ¿Ok? Entonces, la fe es una cuestión de conocimiento. ¿Ok? Ahora, vamos a leer un texto del Camino a Cristo y yo le voy a pedir, no sé quién está conectado, yo veo, a ver, hermano, ¿quién? Si el hermano Matías, si lo puede leer, por favor, el texto que empieza del Camino a Cristo, que empieza aquí. Ya. Si trabajáis como Cristo quiere que sus discípulos trabajen y ganen más para Él, sentiréis la necesidad de una experiencia más profunda y de un conocimiento más amplio de las cosas divinas, y tendréis hambre y sed de justicia. Intercederéis con Dios y vuestra fe se robustecerá. Vuestra alma beberá en abundancia de la fuente de salvación. El encontrar oposición y prueba os llevará a leer las Escrituras y a orar. Creceréis en la gracia y en el conocimiento de Cristo y adquiriréis una rica experiencia. Ujú. Ok. Ahora, ¿cómo resumirías tú este pasaje con una palabra? Mm, necesidad. ¿Perdón? Necesidad Necesidad. ¿Necesidad de qué? de poder tener la mente de Cristo para llegar a ganar más almas, ¿no? Muy bien. Ahora, entre las palabras que están allí escritas, ¿qué palabra te parece que sería la palabra más evocadora o que resume mejor el texto? ¿Solo una palabra? Sí, Bueno, de lo que estamos hablando, fe, ¿no? sí. Pero verás, está allí, por ejemplo, la palabra conocimiento más amplio, pero ya la Mm, citamos. Pero hay otra cosa que
que lleva al conocimiento. ¿Qué es lo que nos lleva al conocimiento en este texto? El sentir, eh, bueno, yo veo varias cosas, ¿no? Pero Sí, sí, obviamente hay mucho que sacar de este texto. sí, En cuanto al bueno, asunto de la fe, nosotros trabajar para vemos Cristo. el trabajar como Cristo quiere que sus discípulos trabajen y ganen almas para Él. ¿Esto Sí. cómo se podría llamar? El trabajar como Cristo quiere que sus discípulos trabajen y ganen almas para Él. Ah, yo le digo, por ejemplo, a una persona, hay una persona que viene y me consulta y me dice, bueno, yo tengo problemas de digestión y entonces empezamos a estudiar su caso y encontramos de que es una persona que consume mucho café. Entonces yo le digo, mira, eh, si tú quieres mejorar tu salud, tienes que cambiar bastantes cosas, pero en prioridad tienes que empezar por dejar de tomar café. ¿Ok? ¿Cómo esa persona va a poder saber si lo que yo le estoy diciendo es verdad? ¿Cómo puede saber si el dejar de tomar café le va a traer beneficio para su salud? La palabra experiencia. Exactamente. Es decir, experimentar, probar. ¿Sí? Probadme ahora en esto, dice Jehová, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Probar, tener una experiencia con Cristo. Es decir, nosotros podemos desarrollar la fe solamente mediante un doble ejercicio. Un ejercicio académico, es un ejercicio intelectual y un ejercicio práctico. ¿Sí? Entonces, este segundo texto, el primer texto, el segundo texto de Jeremías 24:7, me habla del conocer, de tener un corazón para conocer, ¿sí? Y este conocimiento tiene que llevarnos a una práctica. Es la práctica lo que va a fortalecer nuestra fe. Entonces, una experiencia personal. Así que no es tan fácil. Hay muchas cosas que sacar de este texto, realmente. Estoy de acuerdo completamente. Pero este texto me habla de una experiencia personal. Es decir, yo trabajo como Cristo quiere que trabaje, estoy experimentando. Estoy experimentando mediante un acto de fe. Y eso hace crecer mi fe. No sé si están de acuerdo todos con esa proposición. Sí. 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 Gracias. Entonces, si queremos continuar, les invito a que veamos este segundo pasaje. Se lo voy a encomendar a ver a quién. Es que algunos no tienen el nombre, entonces no sé cómo dirigirme a ellos, pero hay alguien, Hermana Graciela. hermana Graciela, bueno, ahí, dedocráticamente. Hermana Graciela, por favor, si nos puede acompañar con esta lectura de Primera de Tesalonicenses 4, 13 al Sí, 18. pero ahora se fue ahora. Quedó enorme conocimiento de Dios y nos... Ah, se agrandó muchísimo. Ahora sí, lo estoy achicando. Había un poco de tiempo de Es- espera. Bueno, es- Estaba muy grande. Eh, el 13, sí, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Sigo o...? sí, sigue, por favor. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo,
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ujú. Muy bien. Hermana, ¿cómo podría usted resumir en sus palabras, pero bien corta, una palabra o una frase, lo que le inspira este pasaje? ¿Cómo podría resumirse lo que dice este pasaje? ¿Cuál es el punto más importante de este pasaje? No sé si la hermana no está escuchando. Tal vez se le cortó la comunicación. Yo lo que me inspira sería: no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Ujú. Eso sería lo que me inspira. Ahora, Sí. en cuanto a resumir, Ujú. eh, Hermana, se está sería: cortando. ¿Sí? seremos arrebatados Ujú. y así estaremos con el Señor. Sí. Exacto. Entonces, el punto, o sea, este pasaje gira en torno a dos cosas, la esperanza, pero la esperanza ¿en qué? En lo que usted terminó por decir, del retorno de Cristo, de ser arrebatados con el Señor, de ir al cielo. No sé si están de acuerdo todos. Sí, está bien. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos fe, nuestra fe tiene que girar en torno a eso. Pero yo quisiera hablar aquí de un punto que tal vez nos haya tocado a todos. En todo caso, en mi experiencia personal, por un tiempo y hasta hace poco, a veces me sacudía. Es el asunto de tener confianza en el retorno de Cristo, pero al mismo tiempo decir, ¿y será que yo me voy a perder? Es que yo estoy perdido. Yo recuerdo cuando hubo el clamor de medianoche. Hubieron muchas personas que me llamaron en un pánico total, diciendo, no, pero bueno, es que no entendemos todo esto y nos vamos a perder y qué va a pasar, y en una angustia, pero espantosa. Ah, yo creo que es nuestro deber estudiar estas cosas y entenderlas, pero nuestra fe debe estar basada en la confianza en que Dios terminará la obra que Él empezó en nosotros. Y si nosotros cultivamos un espíritu de duda en cuanto a las promesas de Dios, entonces perdemos nuestra fe, perdemos la esperanza en que cuando Cristo regrese, regrese también para llevarnos a nosotros al cielo. Esto es indispensable para tener una buena salud física y mental. Entonces, yo colocaría aquí, podríamos resumir lo que esto es el conocimiento del Evangelio. ¿Qué significa la palabra Evangelio? Hermana Cindy, ¿usted sabe lo que significa la palabra Evangelio? Buenas nuevas. ¿Perdón? Buenas nuevas. Buenas nuevas. El Evangelio significa buenas nuevas, ¿sí? ¿Y cuál sería entonces el objetivo? ¿Cuál sería el punto culminante de esas buenas nuevas? A la luz de lo que acabamos de leer. Que Cristo venció Conocer la a Dios. muerte. Exacto. Es la esperanza en el retorno de Cristo. Cristo vuelve. Nosotros decimos a veces Maranata, decimos todo el tiempo Maranata. Y decimos, Cristo vuelve. Cristo vuelve. Entonces, esto es una cuestión es una cuestión de esperanza en el retorno de Cristo. La confianza en Dios
debe mantenernos orientados hacia esa esperanza. Como la brújula, la aguja de la brújula se orienta hacia el norte. Nuestra mente tiene que permanecer orientada hacia ese evento en el futuro. Cuando estudiamos las profecías tenemos que hacerlo con la brújula orientada en la buena dirección, al retorno de Cristo. Cuando hacemos nuestro trabajo secular tenemos que hacerlo con la aguja orientada en esa dirección. Cuando tratamos con nuestros hijos tenemos que hacerlo con la aguja orientada en la buena dirección. Cuando escogemos la forma en que nos vamos a alimentar tenemos que hacerlo de la misma manera. Por eso la confianza en Dios implica el tener esperanza en que Él va a regresar por nosotros. Y eso nos motiva a ser obedientes a Él, ¿sí? Es fundamental para la salud tener confianza en el retorno de Cristo. Pero, ¿qué implicación tiene en la vida práctica este conocimiento del Evangelio? Hermano, a ver, ¿quién no ha participado? Hermano Norberto, creo que nos está escuchando. Hermano Norberto, ¿nos escucha? Creo que no me escucha. ¿Alguien está conectado también con el Galaxy J5? No sé quién es. Bueno, si no, un voluntario que lea este pasaje y vamos a ver qué podemos sacar de allí. ¿Ok? Santiago 2:14, ¿no? Vale, sí. Y después Her- el segundo pasaje también. ya. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ujú. ¿Qué le dice a usted esto, hermano? Que una fe sin obras es una fe que no, es una fe muerta. Entonces, la fe tiene que estar ligada a qué cosa? A las obras. O sea, A que la fe tiene que llevarme a la acción, a creer. a la acción, exactamente. Entonces, aquí hablamos una vez más, hablamos de la experiencia personal y aquí hablamos hablando de la experiencia cristiana en cuanto a las obras, a la acción, ¿cierto? Pero esta acción está encaminada en cuanto a qué. Nosotros cuando hablamos de la acción, decimos, bueno, sí, es que yo tengo que dejar de tomar café, es que yo tengo que comer sano, yo no debo seguir consumiendo productos lácteos, el quesito tengo que dejar de comerlo, la carne tengo que dejar de comerlo. Tengo que hacer deporte, tengo que tomar más agua. Entonces, nosotros pensamos que esta relación, cuando hablamos de las reglas de la salud, que esta relación de las obras, que las obras están relacionadas con eh, la forma en que nosotros aplicamos los otros 7 principios. Y en cierto modo esto es verdad. Pero si nosotros vemos de que la fe está ligada con un mensaje central, que es el retorno de Cristo, tenemos que ver un poco más allá. ¿Ok? Ahora, hay otro pasaje. Bueno, ya me maté yo mismo aquí. Lo voy a leer yo mismo. Dice, 1 Juan 2, 9, 2, 4, 9 y 10. Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, esto está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Entonces, los mandamientos de Dios me hablan de un asunto de relación, ¿sí? Cuando a Jesús se le preguntó acerca de la ley, el Dios resumen dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto significa que el resultado de la fe, las obras de la fe, me lleva a actuar en 2 dimensiones. Entonces, mi primera dimensión
Nosotros vemos los mandamientos, los primeros 4 mandamientos me hablan de mi relación con Dios, ¿sí? Y de ahí en adelante me habla, los otros 6 me hablan de mi relación con quién, con los demás, ¿sí? Entonces, nosotros vemos de que hay una dimensión vertical y una dimensión horizontal, ¿sí? En la ley, en la santa ley de Dios, en esas 2 dimensiones, está también simbolizada la cruz del Calvario, ¿sí? De forma gráfica. Eso significa de que cuando Cristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso no implica de que nosotros tenemos que ir a hacernos traspasar los pies y las manos clavándonos en un pedazo de madera. Dios no nos está pidiendo que hagamos eso. Lo que nos está pidiendo Dios es de que, lo que nos pide Cristo es de que nosotros renunciemos a nuestro egoísmo y que apliquemos la ley tal como está escrita, pero no una aplicación externa, sino que apliquemos la ley tal como está escrita, pero escrita en nuestros corazones. Es decir, que entendamos de que la ley implica mi relación con Dios, pero también mi relación con mi prójimo, ¿sí? Cuando Jesús habla del juicio de las naciones y utiliza la parábola de los cabritos y las ovejas, hay 2 grupos, los cabritos y hay las ovejas, y los cabritos son malditos porque no le visitaron en la cárcel, no le cubrieron cuando lo vieron desnudo, no le dieron alimento, etc. Y las ovejas son benditas porque hicieron esto. No significa que es la única condición, pero significa que la aplicación de la ley de Dios es una aplicación en acción, ¿sí? En mi relación. Hay muchas personas que sufren de grandes problemas de salud, tanto física como mental. Y esos problemas están ligados con este punto justamente, de la ley. Son personas que no aprendieron a perdonar. Yo había hablado la semana pasada de una terapia que se llama la terapia del perdón, ¿sí? Cuando se ayuda a personas a salir de círculos que son patológicos, muchas veces hay que pasar por la terapia del perdón. Una persona que no perdona está envenenando su propio ser, ¿sí? Y eso afecta su salud física y su salud mental. Pero también una persona que no considera a Dios en su vida es una persona que vive en angustia todo el tiempo. Tristemente hay muchas veces entre el pueblo cristiano, yo lo dije hace un rato, fue mi caso hasta hace muy poco tiempo, en que yo cultivaba una angustia en cuanto al asunto es que yo seré salvo o no. Elena G. White lo dice claramente, dice que nosotros no debemos de cultivar esa angustia en cuanto a si seremos salvos o no. Tenemos que concentrarnos en Cristo, ¿sí? El problema es que mientras nosotros estemos angustiados con esos temas, nosotros no vamos a poder desarrollar nuestra verdadera fe. Entonces, el asunto de la confianza en Dios implica todo esto y mucho más. No pretendo que este sea un estudio completo, pero esto también me ayuda a encontrar un equilibrio, y ese equilibrio es un equilibrio mental, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Es que este tema les habla, les parece que tiene lógica, que es aplicable a la vida? Claro que sí, hermano. De hecho, Sí, yo pienso, hermano, ¿sí me escucha bien? sí, le escucho. Yo pienso que muchas veces pasan esas cosas y las personas entran en estrés, entran en esa duda, tal vez porque no solo le ha pasado a usted. ¿Por qué pasa eso? Porque creo que muchas veces no hacemos una transformación real. O sea, la transformación la tiene que hacer Cristo Jesús en nosotros. Pero nosotros tenemos que forzarnos. ¿Y cómo podemos hacerlo? Esa transformación nada más puede ser dada desde nuestra identidad en Cristo Jesús. En Exacto. qué es lo que yo soy. No fijarnos en el resultado, ni fijarnos tampoco en el proceso. ¿Será que voy a ser salvo o será que lo estoy haciendo bien? No, simplemente
creer tu identidad en Cristo y decir, yo soy un hijo de Dios y debo actuar de acuerdo a la palabra de Dios porque está escrita en mi corazón. Exacto. Entonces, sí tiene mucho que ver este tema en cuanto a la confianza en Dios, porque eso es fe, es creer que tú eres un representante de Cristo, es creer que tú eres sacerdote, es desde tu identidad. Exacto. Ahora, esto tenemos que tener mucho cuidado y mucho equilibrio en no caer en la presunción, ¿sí? Yo debo confiar en que voy a ser salvo porque Cristo prometió que yo lo seré y concentrarme en que mi fe tenga una aplicación práctica en mi vida. Entonces, eso es lo único que me guarda del fanatismo y de la pretensión de creer ser salvo. Nosotros no somos salvos por las obras de la ley. Somos salvos cuando la esperanza en el retorno de Cristo, el conocimiento del Evangelio, produce el fruto en nuestra vida y nosotros empezamos a entender nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. Es una cuestión de misión, de saber qué es lo que espera Dios que haga yo. ¿Para qué me ha llamado Dios a este momento en la vida? Todo esto tiene que ver con el equilibrio mental. Nosotros, con la ayuda de Dios, si seguimos con los temas, vamos a tener la oportunidad de hablar de algunos temas de psicología. Una vez que hayamos terminado el ciclo sobre los remedios naturales. Pero yo quise concentrarme de una manera especial en este primer elemento de las leyes de la salud, de los principios de la salud, porque yo pienso, el que menos se comprende dentro del entorno adventista. Muchas personas dicen, sí, la confianza en Dios, sí, hay que confiar en Dios para no angustiarse y el tener un pensamiento positivo, eso ayuda. Y eso es verdad. Pero ese pensamiento positivo no viene de un simple decir, no pasa nada, todo va bien. No es una simple suposición, eso sería pretensión. Ese pensamiento positivo viene del hecho de, si se pasa bien o se pasa mal, está en las manos de Dios y yo confío en Él. ¿Por qué confío en Él? Porque Él prometió salvarme. Y cualquier cosa buena o mala que pueda venir a mi vida es para mi bien. Y yo sé que Dios me ama y si Él permite que vengan dificultades, pues las trae porque me quiere formar. Porque finalmente lo que cuenta para Dios es mi salvación. Y en ese momento el temor va a ser sacado. Hubo un texto que nosotros tocamos la semana pasada que el amor echa fuera el temor. ¿Sí? Luego, el que teme no ha sido perfeccionado por el amor. ¿Por qué el amor echa fuera el temor? Porque el amor es el amor de Cristo, el amor que Cristo manifestó por nosotros en la cruz del Calvario. Jesús dijo en Juan capítulo 15, nadie tiene mayor amor que este que uno dé su vida por sus amigos. ¿Sí? Nadie puede hacer algo más grande que lo que Cristo hizo por mí en el Calvario. ¿Y cómo no amar a alguien que es capaz de hacer algo así por mí? ¿Sí? Entonces, el amor de Cristo despierta amor en nosotros hacia Él. Si es que verdaderamente hemos comprendido el Evangelio. Si nosotros verdaderamente hemos comprendido el mensaje del Evangelio eterno. Y hay otro punto que, bueno, no va tanto en este estudio, pero yo quisiera aprovechar para decirlo. Cuando nosotros estudiamos el Evangelio eterno, nosotros a veces hacemos, si el Evangelio, pues es la historia de los Evangelios, de los 4 Evangelios. Sí, claro, por supuesto es obra del Evangelio, pero el Evangelio no está allí solamente, está en toda la Biblia. Las profecías son del Evangelio. El gran problema que nosotros tenemos como sacerdotes, el gran problema que nosotros tenemos como miembros de este movimiento, como miembros de la iglesia triunfante, es que hemos desligado el mensaje profético de Cristo y a pesar de que muchos piensan o que dicen ver a Cristo en las profecías, realmente al discutir con ellos yo me doy cuenta que no lo están viendo todavía y que nos falta a nosotros ver todavía a Cristo en las profecías. Y si nosotros no lo vemos, entonces el trabajo del estudio profético va a ser una fuente de angustia. Nosotros tenemos que aprender a sentir el sabor de la miel que es un símbolo de las profecías de Dios. Este libro tiene que ser dulce en nuestro paladar. Eso significa que nosotros tenemos que encontrar gozo en estudiar las profecías. Solamente así vamos a abrir nuestra mente al entendimiento de las cosas de Dios.
Solamente así alcanzaremos un equilibrio tanto físico como mental, ¿sí? Y es por eso que Elena G. White, en su sabiduría que Dios le dio, ella escribió el principio de la confianza en Dios entre las 8 reglas de la salud. Bueno, no sé si alguien, dejo el espacio abierto para que discutamos en torno al tema. No sé ustedes qué piensan, si tienen preguntas o si quieren agregar algo, acotar algo. Yo, hermano. Sí, hermano. Bueno, bueno, yo estaba viendo algunos videos de la hermana Tess y habla del tipo de angustia, ¿no? Que estamos ahorita. Sí. Eso se tendría que, no sé, es inevitable, por lo que usted me está diciendo, sí se puede controlar. Lo que pasa es que, a ver, el tiempo de angustia, hay que entender el tiempo de angustia. Primero de todo, el tiempo de angustia es un elemento que aparece en las líneas proféticas. Justamente hace un rato, antes de entrar en este espacio de estudio, yo estaba estudiando con un hermano de Ecuador, estudiando un estudio personal a él. Él es anciano de una iglesia en Ecuador. Y nosotros hemos trabajado durante hace mucho tiempo para tratar de hacer entrar el mensaje allá y no había habido resultados. Y ahora él está muy, muy, muy interesado en los estudios. Y justamente estamos hablando en las líneas proféticas, identificando los dos tiempos de angustias, el pequeño y el gran tiempo de angustia. ¿Sí? El tiempo de angustia se puede entender de diferentes maneras. ¿Sí? Yo pienso que el tiempo de angustia es una cuestión de estrés histórico. Me explico. Cuando nosotros nos acercamos a la ley dominical, después de la ley dominical hay una, ¿cómo decir? Hay una sanción para aquellos que no tengan la marca de la bestia, ¿sí? Aquellos que no estén de acuerdo con esos principios que unen a la iglesia y el Estado, de manera que la iglesia utiliza al Estado para dictar una ley, ¿sí? Y todos aquellos que no estén de acuerdo con eso van a ser perseguidos, ¿sí? Es normal que nosotros tengamos una cierta preocupación por las cosas que van a pasar, pero nosotros no debemos cultivar ansiedad en cuanto a esto si tenemos verdadera fe, ¿sí? Entonces nosotros comprendemos el contexto histórico en el que estamos, sabemos los peligros, los identificamos, pero es ahí que entra a jugar la fe, la confianza en Dios. ¿Confío yo en Dios o no? Es que tengo temor. Ahora, estudiando la vida de diferentes hombres en la Biblia, encontramos, por ejemplo, la vida de Elías. ¿Quién quiere tener la fe que tuvo Elías? Pues yo levanto la mano, yo quiero. ¿Dudó Elías? ¿Tuvo Elías un momento en el que su fe decayó? ¿Tuvo un momento de debilidad? Lo tuvo. Elías había matado a los 400 profetas de Baal y después Jezabel dijo, lo voy a matar, y huyó. En Colombia, no sé si, bueno, no sé, en mi época, cuando estaba en Colombia, utilizaban una expresión, mató al tigre y se asustó con el cuero. Y es algo que nos puede suceder a nosotros todos, ¿sí? Pero hace parte de la experiencia histórica, el contexto histórico de lo que nosotros estamos viviendo. Pero eso no tiene nada que ver con que yo esté angustiado si Dios me va a abandonar o no. Es que Dios va a terminar la obra que empezó en mí. No, tiene que ver con lo que es externo a mí, ¿sí? Entonces, yo les digo personalmente, yo no digo que yo no tengo temor. Yo me levanto todas las mañanas y pienso, bueno, Señor, ¿qué va a pasar? Es que vamos a alcanzar a hacer lo que tenemos que hacer. Y si lo vamos a alcanzar a hacer, entonces, ¿cómo quieres tú que actúe hoy? ¿Qué decisión tengo que tomar ahora? ¿Cómo tengo yo que ponerme en tus manos para que tú hagas la obra en mí y a través de mí? Ok, perfecto. Y si la respuesta es no,
Entonces, ¿cómo quieres tú que actúe yo? Entonces, eso es una relación en la que yo estoy preguntando. Podríamos asimilar a eso a la angustia, pero no es una angustia en la cual yo no dudo de la acción de Dios. Simplemente yo estoy angustiado porque yo quiero saber. ¿Sí? Pongo otro paralelo, la experiencia de Daniel. Daniel capítulo 9, ¿cómo estaba él? ¿Estaba tranquilo? ¿Estaba contento? ¿Haciendo la fiesta? Realmente no. Él estaba angustiado, en oración, en ayuno. ¿Dudaba él del poder de Dios? ¿Dudaba él de la misericordia de Dios? ¿Dudaba él que el Dios de Israel iba a cumplir el plan en su vida personal? ¿Dudaba él que su vida estaba en las manos del Creador y que para poco importa lo que sucediera, Dios iba a hacer su obra en él? Yo no creo que él dudara del punto de vista personal. Su preocupación era más importante que esa. Su preocupación era por el contexto histórico de su época, por lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel, por lo que estaba sucediendo en el lugar donde él estaba y por lo que iba a suceder en los años siguientes. ¿Sí? Ese tipo de experiencias me llevan a pensar de que podemos sentir una cierta angustia en el sentido de que nos motivamos a buscar a Dios para que Él nos dé las respuestas, pero eso no tiene nada que ver con el dudar de que Dios va a hacer la obra en nosotros y nos va a salvar. Porque si nosotros seguimos concentrados en ese punto, nosotros nunca avanzaremos para hacer la obra que Dios nos ha confiado en nuestras manos. Entonces, es así como lo veo yo. Bueno, dejo el debate abierto si ustedes pueden pronto acotar algo o contradecir si ven que mis argumentos no son correctos. Hermano, no sé si esto entonces contestó a su pregunta. Sí, sí, hermano. Sí, muy bueno. Bueno, no sé si haya otra pregunta. ¿Alguien tiene algo para agregar? Bien, hay una cosa que sí, hermano, Yo hermana. quería, Sí. yo quería sentir contigo con respecto a la importancia de la confianza en Dios como base o fundamento de nuestra salud total, porque obviamente la salud mental implica que todo el resto va a funcionar bien, porque el cerebro es el que domina todo el cuerpo. Exacto. Entonces, si el cerebro está mal, vamos a estar mal en general. Entonces, por eso coincido contigo plenamente de que sí es lo primero a tener en cuenta y después el resto viene por añadidura. Exacto, exacto, exacto. Muy bien, hay una cosa muy importante que yo quisiera agregar antes de que oremos para terminar. Es de que tenemos que tener mucho cuidado en la influencia que nosotros tengamos en otros. Hay un don que por más que nosotros querramos enterrarlo bajo tierra, no podremos hacerlo. Y es la influencia que tenemos en otros. La forma en que hablamos, nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestros gestos y aún nuestro silencio. Todo eso influencia a los demás. ¿Sí? Cuando nosotros somos padres, Perdón, sí, hermana. ay, perdón, porque se cortaba tanto que no logré entender nada de lo que dijiste. Disculpa. Perdón, no sé si todo el mundo me está escuchando bien o todos escucharon cortado. Yo bien. Bien. Bueno, voy a repetir para hermana. Hermana, ¿me está escuchando bien ahora? Sí, a veces se entrecorta. Creo que creo que es un problema de conexión en su línea. Voy a tratar de repetir. Hay un don que nosotros
por más que querramos ocultarlo, no lo podremos hacer. No podremos esconderlo bajo tierra. Nunca podremos hacer eso. Y es el don de la influencia. Nosotros podemos ejercer nuestra influencia de una manera positiva o negativa en todas las personas que nos rodean, que sean conocidos o no. La persona que encontramos en la calle, una simple mirada, una sonrisa puede cambiar todo en la vida de esa persona. Una palabra respetuosa a alguien. Y obviamente, de una manera más poderosa todavía con las personas con las que compartimos nuestro hogar, con las personas con las que compartimos el ministerio, la obra ministerial, con las personas que tratamos, ¿sí? Cuando alguien viene a pedirnos ayuda, cuando alguien viene a pedirnos que le ayudemos con un tema, un estudio sobre la profecía o sobre cualquier otra cosa, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de la manera que ejercitamos el don de la influencia. Obviamente el círculo más en el que la influencia se ejerce de la manera más poderosa es el círculo familiar. La influencia más poderosa se ejerce sobre nuestro cónyuge y sobre nuestros hijos, sobre nuestros padres, hermanos, hermanas, etc. Tenemos que tener mucho cuidado, especialmente con los niños. A los niños a menudo se les obliga a hacer las labores, las cosas espirituales. Yo puedo entender de que algunos piensen que esta es la manera correcta de hacerlo, pero yo quisiera decirles de que yo personalmente no estoy de acuerdo con esto, porque si nosotros hacemos de los temas espirituales algo fastidioso y obligatorio, los niños cuando tengan la oportunidad van a abandonar las filas de Dios. Elena G. White lo dice de igual manera en el libro La conducción del niño. Nosotros tenemos que hacer de los temas espirituales temas agradables, temas que edifiquen, ¿sí? ¿Y por qué yo digo todo esto? Porque los niños construyen su relación con Dios, la empiezan a construir en función de lo que sus padres les han mostrado. Elena G. White dice que nosotros somos como Dios para nuestros hijos, porque somos una parábola de la relación entre Dios y el ser humano. De esa manera nosotros tenemos que tener cuidado del mensaje que les enviamos a nuestros hijos. ¿Qué imagen le vamos a dar de Dios? ¿Es un Dios castigador? ¿Un Dios criticón? ¿Es un Dios impaciente? ¿Es un Dios severo? ¿Es un Dios que no perdona ni el más mínimo detalle? ¿O es que es un Dios amante? ¿Es un Dios bondadoso? ¿Un Dios que da? ¿Un Dios que espera? ¿Un Dios que acompaña? ¿Un Dios que dirige? ¿Un Dios que sustenta? ¿Un Dios que ayuda a crecer? ¿Un Dios que construye, que incentiva, que anima? Eso puede marcar toda la diferencia para la vida espiritual de nuestros hijos. ¿Y por qué lo digo? También porque nosotros como adultos hemos construido nuestra relación con Dios, o en general, eso le pasa a la mayoría de las personas, construyen su relación con Dios con ese marco referencial. ¿Cómo fue mi relación con mi padre? ¿Sí? Y entonces cuando hablamos de Dios es una cosa que se hace de una manera inconsciente. Tendemos a posicionar a Dios de la misma manera que estábamos posicionados frente a nuestros padres. Y encontramos al Dios castigador, severo, en muchas ocasiones. Yo no sé cómo fue su relación con sus padres, y yo creo que sus padres hicieron lo mejor que pudieron en la medida de lo que habían hecho, y no es una crítica al trabajo de sus padres, pero todos hemos vivido cosas, unos más duras, otros menos duras. Yo les digo sinceramente, si yo hubiera construido, yo entendí este tema hace ya algunos años, y si yo no me hubiera construido una nueva imagen del Dios Padre, desligada directamente de la imagen que yo tenía o que yo tengo de mi padre, yo tal vez no sería cristiano hoy. Y de paso, yo no era cristiano antes de ser cristiano, yo fui ateo.
durante muchos años. Y yo no creía en la existencia de Dios, yo trabajaba en el área científica y, y yo pensaba que Dios no existía y que el pensar que Dios existe era algo tan triste como pensar que tenemos un padre que está listo para castigarnos por el más pequeño error. Y cuando yo entendí el mensaje de la Biblia, el Evangelio eterno, la esperanza en Cristo, que Jesús había venido por mí, para morir por mí en la cruz del Calvario, simplemente porque el Padre me ama, yo dije, este Padre es un tantico diferente del que yo tuve aquí en la tierra, sin que hubiera sido muy malo. Mi padre fue un buen hombre, pero bueno, tuvo muchos errores, como cualquiera de nosotros comete. Pero me llevó a entender de que mi marco referencial no era el bueno, ¿sí? Entonces yo les aconsejo a aquellos que tengan tal vez alguna dificultad de entender su relación con Dios, de establecer una confianza plena en Dios, de entender que Dios es un Dios tierno y amante y que está allí para ayudarles y acompañarlos, que ustedes le pidan a Dios que les ayude a desligar su experiencia con Dios de la experiencia que tuvieron con sus padres terrenales, para que de esa manera ustedes puedan verdaderamente entender el Evangelio eterno. Entonces, un pequeño consejo que yo doy y bueno, háganlo en mucha oración. Solamente Dios puede hacer ese cambio en el corazón. Perdonar, hay que perdonar. El perdonar a sus padres, perdonar a sus cónyuges, perdonar a sus hijos, perdonar a su esposo, a su esposa. Perdonar es algo indispensable. Simplemente lo hacemos porque hace parte del Evangelio eterno. Hace parte del mensaje de salvación, hace parte del misterio de Cristo, de lo que nos mostró, de lo que nos enseñó. Y no lo hizo simplemente por cargarnos con una responsabilidad más. Lo hizo porque es una necesidad para la salud mental y física. ¿Okay? ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Bueno, quería comentar una experiencia que me sucedió. Tal vez no parezca importante, pero para mí sí lo fue. Y se lo comenté a Cindy también, a la hermana Cindy. Y fue que yo ayer estaba hablando con mi niña, tengo una niña de 5 años y otra de ella casi va a cumplir 2 añitos. Y a la niña de 5 años me decía, es que mi abuela es así y me hace esto. Y a mí me parece que, me parecía, ¿no? Desde hoy, desde ayer, ya, que ella era muy indulgente. Entonces yo le dije a la niña, mira, yo nunca voy a ser indulgente contigo porque yo te tengo que poner límites. Exacto. ¿Sí? Yo le dije así, hoy, hermano, en mi estudio personal, Dios me da, puedo decir, un correazo a mí, porque en palabras de vida del gran maestro, aquí dice que su trato con Judas fue registrado para mostrar su gran paciencia con la perversa naturaleza humana y nos ordena que seamos indulgentes como él lo fue. Imagínense. Y yo lo relaciono entonces con el estudio que está actualmente acerca de adorar ídolos, que debemos adorar a nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo. Entonces tenemos todos esos preconceptos y debemos cambiar esa conducta de verdad, así como usted lo está diciendo. Les quería comentar eso con ustedes. Muy bien, muchas gracias, hermana. Yo diría que de esa experiencia, de ese testimonio, yo retengo una palabra, la palabra compasión. Sí. ¿Cuál? Compasión. Compasión. Y otra palabra que me gusta mucho es la abnegación. También. La abnegación sí es la base y el desarrollo de la educación. Muy bien. Entonces, ahí vamos creciendo, ahí vamos aprendiendo. Exactamente. Muchas gracias, hermana. Bueno, ¿alguien quiere agregar algo más o terminamos en oración? Bien, yo los invito a que nos postremos para orar. Padre del cielo, sabemos que tú eres un Dios amante y bondadoso, que lo manifestaste